Ahí va. Buenas tardes. Nuestro grupo de trabajo de la materia Pensamiento Estratégico y Gerencia Global nos hemos reunido el día de hoy con el fin de responder el punto 8.3 de la guía número 3 de la materia, el cual tiene como fin hablar de la prospectiva y su implementación en la administración estratégica. Bueno, la metodología para realizar esta actividad pues es la siguiente. Primero, pues, nuestro grupo, cada uno se va a presentar, va a decir que va a hacer brevemente una presentación de su perfil profesional. Luego, de parte mía, que soy el moderador, voy a hacer una breve introducción de qué es la prospectiva y su introducción y su incorporación en la administración estratégica. Y después nosotros tenemos 3 preguntas, las cuales cada uno va a responder desde su punto de vista. Bueno, entonces, para iniciar este debate, entonces vamos a empezar con la presentación. Empezamos con Ángela. Ángela, buenos días. Buenas tardes, Omar y compañeros de grupo. Mi nombre es Ángela María Ospina Oviedo. Estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de Ibagué. Mi experiencia laboral ha sido en el área de riesgos laborales y actualmente me desempeño como tutora del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad UNAD en Ibagué. Bueno, Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Mi nombre es Mónica Maya Carvajal. Soy profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Actualmente me desempeño como gerente de consultoría en Ernst & Young. Hago consultoría en política pública y temas de regulación. Y Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Omar, a todos compañeros. Mi nombre es Ricardo González, soy ingeniero civil de profesión de la Universidad de Gran Colombia. Soy especialista en finanzas de la Universidad Militar y me desempeño actualmente como profesional en supervisión de obras en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Mi experiencia pues está básicamente en los temas de infraestructura como tal. Listo, gracias, Ricardo. Bueno, y para finalizar, pues mi nombre es Omar Villamizar. Voy a hacer en este debate, voy a hacer la parte de moderación. Estudié Ingeniería Química en la Universidad Industrial de Santander. También soy especialista en gerencia de proyectos y llevo más de 12 años trabajando en todas las fases de proyectos de la industria del petróleo y el gas. Bueno, entonces, ya siguiendo con la metodología que habíamos planteado, la siguiente, pues hacer una breve introducción de qué es la prospectiva y su rol en la incorporación de la administración estratégica. Bueno, la prospectiva es una actitud que viene del futuro hacia el presente. El análisis anticipa la configuración de un futuro deseable y desde allí se retrocede hasta el presente para construir planes adecuadamente acertados y que permitan construir momento a momento un accionar eficaz orientado hacia dicho futuro considerado deseable. Este significado está un poco confuso, pues, ¿cuál es la idea? Que digamos que dentro de cada persona proyecte un futuro, se proyecte en ese punto en el futuro y desde ese punto empiece a planear, a realizar planes para devolverse hasta un presente y luego, cuando ya se ejecuten esos planes, llega al futuro que él desea. La administración estratégica está incorporando a la prospectiva, la cual es una disciplina con visión global, sistemática, dinámica y abierta, que explica los posibles futuros no solo por los datos del pasado, sino fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de muchas variables claves, así como del comportamiento de los actores implicados, de manera con el fin de reducir la incertidumbre y aportar elementos que conduzcan a un futuro convenientemente deseado. Si bien es cierto que este futuro, digamos, a nivel histórico, esta metodología se empezó a hablar desde los años 70,
su interés como herramienta para el gerenciamiento de empresas o el gerenciamiento de organizaciones empezó a finales del 2000, a finales del siglo XX. En el mundo existen importantes centros de análisis prospectivos y destacan las experiencias en países como Japón, Reino Unido, Francia, Alemania y España. La Organización de Naciones Unidas está alentando a los países para que formen estos grupos de estudio que tengan como tema la perspectiva tecnológica a nivel gobierno. A nivel latinoamericano, países como Argentina, Brasil y Uruguay están muy avanzados en estos temas de prospectiva, y países como Perú, Colombia, Ecuador ya están dando unos pasos para llegar para afianzar sus modelos administrativos con esta nueva temática. Bueno, ya finalizando la introducción, entonces vamos a proceder a realizar las preguntas. Y pues cada uno desde su punto de vista, como lo dije inicialmente, las iríamos a responder. Bueno, la primera pregunta es, desde su experiencia, cada uno desde su experiencia profesional en la empresa que ustedes están trabajando, ¿cuál es la ventaja de implementar la prospectiva en la organización? Entonces empezamos con Ángela. Ángela, desde su experiencia, ¿cuál es la ventaja de implementar la prospectiva en las organizaciones? ¿Estás? Sí, perdón que tenía el micrófono no, silenciado. No, tranquila. Pues yo lo voy a aterrizar realmente a la UNAD, porque considero que la UNAD ha sido una universidad que ha aplicado la prospectiva. ¿Por qué? Porque fue una universidad que muchos años antes de hablar de virtualidad, en Colombia, cuando la educación era presencial, decidió incursionar en el mundo de la virtualidad. Al principio fue una locura, para mucha gente fue algo loco. Se perdieron estudiantes, sí, efectivamente muchos estudiantes se perdieron, pero con el contexto que estamos viendo hoy en día, se ve que valió la pena apostarle a ese cambio o a ese giro en la actividad de la UNAD. Y pienso que las ventajas que ha tenido la UNAD es que se ha vuelto una universidad mucho más dinámica y mucho más flexible al cambio. Listo, Ángela, muchísimas gracias. Ricardo, ¿cuál es su posición con respecto a la pregunta que hice anteriormente? Pues basado en mi experiencia, la verdad, en el tema quizás netamente infraestructura, no le veo ventajas porque pues digamos que la perspectiva la puedes utilizar, como lo decía Ángela, a escenarios probables de, no sé, 10, 15 años a futuro. En el tema de proyectos de infraestructura, tus universos máximos están al cabo de 18 meses y pues básicamente no puedes imaginarte un futuro, tienes unos parámetros específicos de tus proyectos de infraestructura que responder y por lo tanto, digamos que a nosotros en mi tema específico no nos genera ventajas. Quizás hay campos en los que sí, pero en el tema de infraestructura no le veo utilidad como tal. Listo, muchas gracias Ricardo por su apreciación, por su opinión. Mónica, para cerrar esta pregunta. Bueno, yo entiendo el punto de Ricardo, estoy de acuerdo con él, pero creo pues que la perspectiva, la ventaja principal que uno podría identificar para una organización es que permite pensar o evaluar en lo que puede ocurrir en el futuro para enfocar las acciones que la empresa debería o podría emprender. Es decir, que nos permite establecer una visión de largo plazo que a partir de preguntarse qué puede ocurrir en el futuro, da claridad sobre qué acciones se pueden tomar para lograr los resultados deseados, estableciendo claramente cómo se pueden lograr y ayudando a reducir la incertidumbre. Ok, listo, Mónica. Muchísimas gracias por su opinión, por su apreciación con respecto a la primera pregunta. Entonces, ahora seguimos con la segunda pregunta del tema de prospectiva. Entonces, la segunda pregunta es, y va para todos también, ¿cuál sería para usted el inconveniente que se podría presentar al implementar la prospectiva en la organización? Empecemos con Mónica. Mónica, para la segunda pregunta, ¿cuáles serían los inconvenientes que en su organización, en la organización donde usted labora, se podrían presentar para implementar la prospectiva?
Yo creo que el principal inconveniente podría ser como una pérdida de foco. ¿Y qué quiero decir? Que a la hora de evaluar lo que podría ocurrir en el futuro, se pueden perder de vista escenarios posibles, digamos, que van a ocurrir en el futuro y por ende también perder de vista distintas acciones que se podrían implementar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que uno haga un ejercicio muy juicioso de prospectiva estratégica, el futuro es impredecible, por lo cual, si alguna circunstancia futura no es, No digamos, está como contemplada. tenida en cuenta durante el desarrollo de la prospectiva, las acciones que se emprenden pueden estar desenfocadas o ser erróneas y terminar provocando cambios en la organización que no sean los deseables. Listo. Ricardo, su opinión con respecto a la segunda pregunta. Yo creo que el principal inconveniente puede ser algo alineado a lo que dice Mónica, como la confusión que genera. Te pongo un ejemplo, en cualquier organización tú puedes estar estableciendo un futuro visualizable a 3 años y se puede estar convirtiendo en la misma que tú crees como visión de tu empresa. Resulta que son temas completamente diferentes. La visión es un escenario anhelado, pero no necesariamente tiene establecidos los parámetros en los cuales lo buscas, mientras que un escenario de prospectiva sí es un escenario imaginado. Entonces yo creo que hay una línea muy delgada entre los dos escenarios en donde si no tienes una formación sólida teórica del tema, puedes desviarte muy fácilmente y empezar a hacer un ejercicio que no te lleva a nada porque te estás colocándole insumos distorsionados a tu ejercicio, por lo tanto el resultado final va a ser etéreo y nada sólido, digámoslo así. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ángela, tu opinión con respecto a la pregunta. Bueno, ¿qué desventajas se pueden presentar al implementar la prospectiva? Estoy de acuerdo con Mónica y creo que lo vivimos en la UNAD y es que se puede perder el foco. A veces de pronto por las organizaciones querer ser más eficaces y eficientes en sus procesos, pierden el horizonte en lo que realmente deben ser efectivos y realmente deben ser eficientes por querer aplicar muchos cambios en sus procesos y de pronto modificar y modernizar y mejorar, se puede perder. Para nosotros ha sido la pérdida del foco y eso en algún momento nos ha representado ser ineficientes en procesos misionales, hablándolo de la UNAD, como es una mejor atención a los estudiantes por querer abarcar otros procesos que nos hacen perder el horizonte frente a esa actividad misional. Entonces, eso por un lado, y por el otro, pues que a veces los cambios son tan rápidos que no se está adaptando uno al cambio y ya llegó otra cosa y tocó soltar y empezar a adaptarse a lo nuevo. Pienso que esas serían las desventajas. Listo, listo. Gracias, gracias Ángela por su opinión con respecto a la pregunta. Entonces, para finalizar, digamos, ya vimos los inconvenientes con respecto a la prospectiva. Ahora hablemos de las potencialidades de la implementación de la prospectiva. Para ustedes, ¿cuál es el mayor potencial que se puede elevar en una organización al implementar la prospectiva? Ricardo, su opinión con respecto a esta pregunta. Yo creo que el principal potencial puede ser ligarla a la administración de riesgos. Es decir, cuando tú tienes un horizonte cierto, pues ya sea imaginado o ya sea definido por un umbral de un proyecto, y tú empiezas a ligarlo a la minimización de los riesgos, pues básicamente llegas a un diferencial que es fácilmente transferible a un actor diferente al tuyo. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí la prospectiva pasa de ser adivinatoria, como yo la veo como un ejercicio netamente de adivinanzas, a algo más aterrizado que es a mi visualización permanente del entorno y a una reacción rápida de la que hacía referencia Ángela. Es que muchas veces nosotros no alcanzamos a querer encauzarnos en algo cuando ya la tecnología que nos lleva en estos tiempos a una hiperconectividad, pues nos bota a una versión que ya no conocemos, pero que es la última tendencia. Entonces, yo creo que prospectiva y riesgos pueden ser una muy buena combinación como tal. Listo, muchas gracias Ricardo por su opinión. Ángela, ¿cuál sería su opinión acerca de las potencialidades de la prospectiva?
por ejemplo, en su caso, en la UNAC? Bueno, a nosotros la prospectiva nos ha ayudado, digámoslo, a ser más creativos. Y, por ejemplo, el hecho de ser virtuales nos obliga a ser mucho más creativos en la forma de llegarle a los estudiantes con los contenidos temáticos, los contenidos académicos y cómo la UNAC puede diseñar estrategias para que ellos desarrollen un mejor proceso de apropiación de conocimientos. Entonces, digamos lo que para mí el potencial que está incrementando o que eleva es la creatividad. Listo, muchísimas gracias, Ángela. Mónica, para cerrar el debate, ¿cuáles serían las potencialidades de la prospectiva en las organizaciones desde tu punto de vista? Yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento de Ricardo. Creo que de las mayores potencialidades pues, que puede tener la implementación de la prospectiva estratégica es justamente el tema de gestión de riesgos como enfocado a una minimización de la incertidumbre y a un aumento de la asertividad en las acciones que se emprenden, digamos, para lograr un resultado. ¿Por qué? Porque la prospectiva permite lograr enfocar las acciones adecuadas al momento de atacar problemas o buscar un resultado específico, pero esto requiere, para que sea, digamos, efectivo, un ejercicio muy juicioso y constante de estar revisando cuáles son las tendencias y los cambios que se pueden estar dando para no caer un poco en el problema que mencionaba anteriormente, que es perder el foco de lo que se tiene. Entonces, digamos que en palabras de Godet, creo que el mayor potencial que tiene la prospectiva es un poco saber seleccionar la herramienta adecuada para atacar un problema puntual que nos podría ayudar a elevar la asertividad y la consecución de los resultados esperados sin perder demasiado tiempo en probar acciones o soluciones que tal vez no nos vayan a dar esos resultados. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo, a Mónica, a Ángela por su participación en este pequeño espacio de debate para la materia Pensamiento Estratégico y Gerencia Global. Muchísimas gracias y nos vemos en otra sesión. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias, Omar. Adiós a todos. Chao.